pastor. Tú conoces. Un abrazo lleno de bendición y de paz a todo el pueblo precioso. Llegamos a viernes de tocar temas que tienen que ver con historia, que tienen que ver con interpretación, que tienen que ver con tipología bíblica. Y verdaderamente nos gusta mucho tener acá a nuestro querido, amado amigo y pastor Sabdiel Mayorga. Estoy también aquí con el pastor Juan Luis. Soy el pastor Rodolfo Arias, feliz, contento, agradecido, motivadísimo por el Señor, bendecidísimo por el Señor, porque Dios es bueno. Y cada vez que nos levantamos en la mañana y Dios nos da el honor y privilegio de abrir nuestros ojos y de ver la luz de un nuevo día, tenemos que agradecerle al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mi querido pastor Juan Luis, bienvenido. Vamos a abrir ahí, pastor Juan Luis. Exactamente. Es que ahora tenemos juguetitos nuevos, sí, aquí es que en la mesa de micrófonos. Veo que te está comiendo la tecnología un poquillo. Saludo especial, decía, para ustedes, para el pastor Sabdiel, para los hermanos en sintonía. Estoy en esta, ¿verdad? Así es que también tenemos multiplicidad de cámaras, gloria a Dios. Sí, Dios sí, es sí, bueno. Y saludarles, decía, con la alegría de compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Estar con ustedes, pastor Rodolfo, pastor Sabdiel, siempre me llena de inmensa alegría, pero más tantísima y linda gente que comparte este espacio y que ya están atentos allí, no solo por las ondas sonoras, las ondas del FM, sino también por las diferentes plataformas digitales, pastor. Se convierte en una ilusión, ¿verdad? Estar aquí en El Buen Pastor, porque es una ilusión siempre aprender más de la palabra del Señor. Sabdielito, bienvenido. Muchas gracias. Ya sabe que la tecnología se lo está comiendo también. Ahí se lo comió, sí, mire. Sí, encienda ahí. Ok, estaba apagado. Muchas gracias. Con razón no me escuchaba, Rodolfito. Pastor Juan Luis, pastor Rodolfo Arias, como dicen ustedes. Qué dicha, qué alegría, qué felicidad estar aquí todos los viernes compartiendo con personas que respeto y amo tanto, y de las que tengo tanto que aprender, y con toda nuestra gentil audiencia que todos los viernes y todos los días está en sintonía de la 98.3 Estereovisión. Así que un saludo y una bendición para todos. Estamos en Génesis, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del capítulo 2. Hoy el capítulo 3. Seguimos hablando, casualmente algo se cayó aquí. No, siga hablando, ahora lo juntamos. Sí, perdón. Estamos hablando del capítulo, estuvimos en el capítulo 1, que ya no lo vimos todo realmente, ¿verdad? Vimos por encimita algunas cosas importantes, algunas cosas interesantes, porque, Pastor Rodolfo, si nos vamos a desgranar todo el Génesis 1, hay muchas cosas muy interesantes por ahí que no vimos, pero por cuestiones también de tiempo, ¿verdad? Y pues no entramos en ellas. Pero estamos tratando, con el pastor Juan Luis, estuvimos en la iglesia, ¿verdad? Tamaño rato, pastor, viendo el Génesis 1 y el Génesis 2 varias semanas. Y quiero aprovechar, el espacio, hacer el paréntesis, saludar a la iglesia, la Nueva Oportunidad SET Internacional, del pastor Cristian Artavia, del pastor Chino, que hemos estado empezando el miércoles pasado también un estudio con ellos histórico del Antiguo Testamento. Y si pues alguna persona también desea, con muchísimo gusto estamos para servirle, podemos llevar este tipo de información y este tipo de cursos y seminarios a su iglesia. Y bueno, entonces estuvimos hablando de Génesis 1, pero vamos a pasar en Catedral de... En Catedral de Fe, sí, ya estuvimos dos. Una pausa. ¿Qué fue? ¿Que te hicieron un impasse ahí? Sí, yo estoy esperando ahorita, bueno, tengo una reunión a las 12 en el Ministerio de Trabajo, a ver cómo hacemos con la liquidación y todo, ¿verdad? Pero, sí, no, yo agradezco mucho siempre, siempre lo digo, muy agradecido con el pastor Juan Luis, que en Catedral de Fe, un saludo a toda la gente de Catedral de Fe, ¿verdad? Que ya hice amigos, yo me considero ya parte de esa iglesia y parte de esa familia. Aunque nunca se congrega. pero sí los veo por YouTube. Él es de los que se congregan virtual, yo creo. En algunas ya, y no puedo ir a todo lado, ¿verdad? No soy el Espíritu Santo, pero sí, ¿cómo se llama? Es una iglesia que amo muchísimo y a toda la congregación de Catedral de Fe. Estuvimos 2 años ahí, pastor, viendo el Antiguo Testamento con ellos. Y bueno, 2025 hicimos una pausa de, no sé,
2, 3 meses, 2, 3 años, no sé cuánto será, pero esperamos en algún momento, porque hay mucho Como 10 que años ver. va a Como ser 10 de años va a ser de pausa. Ahora lo está cubriendo el hermano Bustillo. No, Campillo. Campillo. Siempre se me Siempre olvida. se equivoca Se me- usted. se El me hermano olvida. Campillo. Y ahora estamos, como te digo, con la iglesia del pastor Siempre se Chino, me olvida, hermano. que es parte también de la familia de Estereovisión. Así que a mí me encanta hablar del Antiguo Testamento y cada vez, pastor, que estudio más, vea, yo digo, ya yo sé más o menos lo que voy a hablar, ¿verdad? Pero yo ya, obviamente responsablemente tengo que repasar y prepararme, ¿verdad? Claro. Pero oye, pastor, me dan la 1:30 de la mañana, digamos, de anoche, dándole y seguir, y yo, uy, qué bonito esto, qué interesante esto, y seguir. Y cada vez que estudio más, me enamoro más de la palabra, me enamoro más del Antiguo Testamento, y cada vez me doy cuenta de lo poco que sé, de lo mucho que tenemos que aprender. Sí, y vieran que esto es así, ¿verdad? Entre uno más estudia la palabra, se da cuenta que cada vez necesita más entender tanto, ¿verdad? Porque se le va la vida a uno y uno no termina de aprender tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Que son vitales, pero es que qué lindo, es un deleite estudiar la palabra del Señor. Y es que hay tanta profundidad, ¿verdad? Recuerde que Jesús dio una instrucción y Jesús dice, escudriñad las Escrituras, escudriñar. Y escudriñar no es solamente leer, escudriñar viene de un verbo en latín. No es solo que, la lectura devocional. que obviamente es importante y es necesaria, pero además de eso, recuerden que los judíos leen la Torá, los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco que llamamos nosotros, lo leen durante todo un año, en forma sistemática también. Nosotros, con la guía del pastor Rodolfo, se está leyendo toda la Biblia, pero los judíos centran esa lectura en la Torá. Pero además de esa lectura que se hace todos los años y terminan y vuelven a empezar, y terminan y vuelven a empezar, y terminan y vuelven a empezar, porque dicen, siempre Dios tiene un nuevo tesoro para nosotros cuando empezamos a leer. Hay algo que no leímos este año que vamos a leer el año que viene. Y cuando terminan, pastor, cuando terminan de leer la Torá, ellos hacen una fiesta que se llama la Simchat Torah, que es una fiesta donde pasan toda la noche estudiando y releyendo y repasando la Torá para volver a empezar. Así que es la que iban a celebrar el ingrato e infausto día, ¿no es cierto? es que correcto. los atentados. Lamentablemente, para el 7 de octubre, cuando se dan los lamentables atentados terroristas contra las granjas avícolas en Israel, Que estaba estaban al sur, ¿verdad? Totalmente al sur fue. Sí, es pegadito al Mediterráneo, al sur y en este caso oeste, ¿verdad? ¿Cómo es que se me van las... Los kibbutz. Los kibbutz, gracias, pastor. Y ellos estaban en Que preparación. no son solo granjas avícolas, dijiste granjas agrícolas, agrícolas, sí, era la que iba a decir, gracias. En los kibbutz, que es un sistema muy propio de Israel, granjas comunitarias, llamémosle, y ellos estaban preparándose, y en esas granjas ya tenían incluso algunas cosas para hacer la Simchat Torah, la fiesta de que habían terminado de leer la Torah. Entonces, bueno, ojalá cuando terminemos de leer la Biblia hagamos esa alegría, esa celebración de que ya terminamos y vamos a empezar de nuevo. Pero bueno, entonces el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar es una palabra que viene del latín que dice es como a desmenuzar, ¿verdad? Da la idea cuando una persona se encuentra, tal vez anda buscando algo que otra persona bota en la basura y esa persona agarra y empieza de una forma muy delicada, de una forma muy meticulosa, gracias, a revisar y sacar de ahí, porque puede ser que haya un tesoro. Y entonces cuando escudriñamos la Escritura puede ser que haya un tesoro para nosotros, amén. Entonces, bueno, estuvimos viendo... Perdón, Pastor Sabdiel, ese versículo Juan 5:39 no es simplemente un consejo que Jesús está diciéndole. Escudriñar las Escrituras. Era una discusión que tenía con los fariseos. Lo que les está diciendo Y es, se los está diciendo a ellos. si ustedes hubieran escudriñado las Escrituras, ustedes se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí. Es decir, no han encontrado el tesoro de las Escrituras. Simplemente la han leído. Si la investigaran o la la escudriñaran, con ese deseo de encontrar un tesoro, me hubieran encontrado a mí. Es lo que les está diciendo. Porque les dice, a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Ajá. Porque los fariseos estaban negando a Jesús, estaban diciéndole, no, usted nada que ver.
Dice, ustedes hubieran escudriñado, escudriñenla bien para que se den cuenta que ahí van a encontrar este tesoro, ¿verdad? Y bueno, quiero que la audiencia, nuestra querida audiencia, sepa que aquí no nos ponemos de acuerdo cuando hacemos estas introducciones que son un poco espontáneas, pero quiero guindarme, aprovechar lo que dijo el pastor Rodolfo, y dijo una palabra clave que es parte de lo que queremos hablar en esta mañana, y él dice vida eterna, ¿verdad? Dijiste ahorita. Y eso es precisamente, hablábamos en los programas pasados que Génesis no es un libro de historia, no le interesa que a nosotros, por nuestro espíritu científico, crítico, racional, queremos muchas veces saber los detalles y cuántos días y que cuánto tiempo y que cómo fue y todo, pero decíamos que el Génesis no le interesa porque no es un libro de historia, sino es un libro de salvación, y es un libro donde nos habla de la historia de la redención, de la historia de la salvación, y a través de esa historia, ¿qué es lo que entonces podemos obtener a través de la redención? Precisamente La salvación. La vida eterna, que era lo que usted estaba diciendo ahora. Ahora, entonces, si nos vamos a eso, en el Génesis hay dos, dice el relato bíblico, que hay dos árboles. ¿Cuáles son esos dos árboles? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. De la vida eterna, ¿verdad? Porque dice casualmente el texto que cuando Adán y Eva acceden porque eso es muy importante, ¿verdad? Siempre tratamos de culpabilizar más que todo a la mujer porque ella es la que primero va y come del fruto, pero vamos a verlo en el texto ahorita, el hombre siempre estuvo a la par de ella. Y si él no ejerció su autoridad y no le dijo un momento, ¿verdad? También es tan responsable como ella. Y si estaba a la par de ella, estaba escuchando todo lo que estaba, la conversación que estaba teniendo con la serpiente. Entonces los dos son igual de responsables. Ahora, que la mujer fue la que entabló el diálogo, sí, estamos de acuerdo. Pero el hombre estaba ahí camuflado como que... Adán no estaba lejos, estaba a la espalda le estaba oyendo todo. Lo vamos a leer, lo vamos a a leer en el texto casualmente, y él estaba ahí. Más bien se acobardó. Entonces, ¿quién es más culpable al final de cuentas, verdad? No, y además súmele a eso que Dios ya lo había puesto a él por cabeza. Exactamente. Era el responsable inclusive de lo que hiciera su esposa. Exactamente. Entonces, tenemos que hay un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recordemos que hemos hablado que esto es un merismo, es una figura literaria que utilizan los hebreos para hablar de algo que abarca todo, utilizando dos opuestos. Entonces, bien y mal significa como alfa y omega, ¿verdad? Es todo el conocimiento que ellos acceden sin, y ahí donde viene lo importante, sin la guía de Dios. Tener conocimiento es malo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que la oferta era seréis como Dios. Exactamente, la oferta ¿verdad? de la serpiente. Pero pero el conocimiento per se, si vamos nada más a hablar es que Dios no quiere, que nos quiere mantener ignorantes. No, el conocimiento per se no es malo, pero siempre bajo la guía de Dios. No, ellos quisieron acceder, como usted lo está diciendo, al conocimiento por sí mismo. Es decir, no necesitamos a Dios para ser sabios. No necesitamos a Dios para adquirir conocimiento. O quiero ser igual a Dios o quiero ser un Dios. Exactamente, un Elohim, ¿verdad? Lo que dice el texto. Entonces, cuando sacamos a Dios de la ecuación, ahí es donde viene el problema. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a mi forma, ahí es donde ese es realmente el problema que está ahí. Yo querer sacar a Dios de todo, decir, no, yo lo puedo hacer por mí mismo, ¿ok? Número uno. Número dos, el otro árbol que está ahí, que no estaba vedado para ellos. El de la vida. El de la vida. Y cuando hablamos de la vida, entonces estamos hablando precisamente de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice, ya adquirieron conocimiento. O sea, de ese árbol ellos podían comer. Ellos podían comer. Por eso es que Dios lo veda ya en el estado, en la condición de raza caída. Dios inmediatamente dice, expresamente, saquémoslos del huerto y protejamos este árbol, no sea que coman del árbol de la vida y sean eternamente condenados. Ahora sí, condenados. No, vivir eternamente en su condición de pecado, ya no habría oportunidad de redención. Sí. Ya no, exactamente. Ajá, pastor. Perdón, Sabdiel y pastor Juan Luis, es que ahora me llamó mucho la atención cuando dijiste que el tema era como sacar a Dios ¿verdad? De la ecuación. De la ecuación. Y en el 4 exactamente fue la conversación astuta de la serpiente, cuando les dice, se lo reafirma con exclamación, ¿verdad? Le dice, no morirán.
Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Es que es muy curioso porque al mismo tiempo que esto saca a Dios de la ecuación, como que lo incorpora también para excusar o para justificar el mal, ¿verdad? Para justificar la acción incorrecta. A mí me parece, voy a decir algo que puede ser anacrónico para el momento que se está dando, pero aquí nace el antropocentrismo. Es decir, yo quiero el ser humano siendo el centro de todo, yo quiero ser el centro de todo, yo voy a manejar mi vida como yo quiera, quiero tener las mismas facultades que Dios, dirigir mi vida conforme a mis propias reglas y normas. Esa oferta muy interesante, Claro. que es la misma oferta que Satanás le hace a Jesús, Claro, ¿verdad? claro, exactamente, está todo relacionado. Entonces, vamos hay muchas cosas que vamos a brincarnos por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Podríamos en otro programa hablar muy bien de antes de lo que está en todo lo que es la creación del hombre y todo, que es un tema también muy interesante, como lo pone en el capítulo 2, pero vamos a hacer algo, si les parece. Vamos a empezar con Génesis 2:25 en esta mañana y con el compromiso con nuestros amados oyentes que vamos después a retomar los primeros 24 versículos. Pero si no nos da chance de ver todo. Dice el 2:25, ¿cómo estaban? Dice alguien. Desnudos. Desnudos. En la traducción viviente dice, ahora bien el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Pero no sentían vergüenza. Entonces, aquí nos habla de aparentemente, ¿verdad? Como un estado infantil, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que no se avergüenzan de estar desnudos? Los niños. Los niños, ¿verdad? Nada más. Y a ciertas edades, y conforme vamos avanzando, esa edad se va haciendo más corta, ¿verdad? Antes uno veía niños más grandes, ¿verdad? Que no, ahora ya... Bueno, los dispensionalistas hablan de esta época como el estado de inocencia. Ok, Precisamente. estado de inocencia. Ajá, Ok, sí, es un estado infantil, como que carecen. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pareciera, ¿verdad? Lo que el texto nos da a entender, que carecen del conocimiento necesario para discernir entre el bien y el mal. Más bien ¿verdad? no conocían lo malo, ¿verdad? No habían sido testigos No tampoco. había morbo, no había malicia, no había el conocimiento de esa otra parte. Es más, aquí podríamos decir que solo había un aspecto de la moral, que era la bondad de Dios, que era todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, lo que es de buen nombre, ¿verdad? Para citar Correcto, a Pablo, sí. lo que era digno de alabanza. No había en ellos conocimiento, en su mente, no había conocimiento de esta parte mala que por desgracia ahora nosotros como naturaleza pecaminosa, carnal, también caída que heredamos, padecemos de esto. Correcto, entonces, pareciera que la prohibición de Dios de que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, pareciera que es que quiere preservarlos en ese estado de pureza, de inocencia. De inocencia, Eso ¿verdad? te da a entender que en el diseño original Dios nunca quiso que el hombre muriera. ¿No? Que Ni que el fuera, hombre se que fuera perdiera. eterno en su condición de inocencia. Exactamente, que no lo había comido, aparentemente no, entonces podemos deducir que no comió, a pesar de que podía comer del árbol de la vida, a ese momento no le había dado a ellos por ir a comer del árbol. Entonces, Si hubiera comido el árbol de la vida, hubiera sido eternamente pecador. eternamente pecador y no hay posibilidad de redención. Entonces, la vida eterna está condicionada al acceso al árbol de la vida, ¿ok? No es una condición per se. Que aparece en Apocalipsis también. Ah, ok, entonces, bueno, ahorita vamos a ver por qué. De extremo a extremo. De extremo a extremo, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? También, pero entonces aparece en Apocalipsis y algo muy interesante, lo vimos a profundidad con Juan Luis. Sus hojas son para la sanidad. Sanidad de las naciones. En la Septuaginta, árbol lo traduce como leño. Vea qué interesante, porque la palabra árbol en hebreo es eretz. Eretz es tierra, etz. Y etz puede significar tanto árbol como también leño. Podría estar en el lenguaje de Dios o en la revelación de Dios, podría estar preconfigurando la cruz. Porque la cruz aparece también, vea qué interesante relación, como leño. También, es el leño, ¿verdad? Puede estar anticipando más que la cruz el Calvario, la obra del Calvario. De hecho, estamos hablando del jardín del Edén, ¿ok? Y cuando antes de que Jesús, ¿dónde es apresado Jesús? Cuando está en el huerto. En un huerto, el jardín es un huerto, ¿verdad? También.
Y donde Jesús es crucificado también es un tipo de huerto. Entonces, todo no crea que todas estas cosas en la Biblia, hermanos, es por casualidad. Nosotros lo vemos y decimos, mira qué vacilón, había un huerto también. Y él está leyendo en el huerto del Getsemaní, está orando, ¿verdad? Cuando hablamos de soteriología, perdón la interrupción, estamos hablando, por decirlo de esta forma, a manera pedagógica, un hilo que cose todas las páginas de la Biblia. Soteriología entiéndase como el estudio de la salvación, de la historia y la redención. Y hay un hilo que va tejiendo cada página. Hasta de la cruz, Biblia. hasta la cruz. Y luego, Apocalipsis. luego el Apocalipsis, al final el estado eterno, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Que es nuestra glorificación. Porque entonces, si la inmortalidad de Adán y Eva, llamémosle inmortalidad, igual, vida eterna, está condicionada al árbol de la vida, ¿ok? Y el árbol de la vida se puede traducir también como leño, y leño también entonces nos lleva a la crucifixión, a la muerte de Jesús, y hablamos de que Génesis es una historia de redención, y además en Apocalipsis dice que a los que vencen van a tener acceso al árbol de la vida, podemos decir entonces, todo nos lleva a que el árbol de la vida en Apocalipsis es una figura de Jesús. ¿Ok? Y entonces la única manera, nos está diciendo el Génesis, de que podemos tener acceso a la vida eterna es accediendo al árbol de la vida. Y el árbol de la vida pero entonces, es Jesús. el árbol de la vida en el Apocalipsis que tiene la figura de Jesús es el mismo árbol de la vida del Génesis que tiene la figura de Jesús. Leámoslo ahorita, si querés. Entonces, número uno, nada más. Perdón, vale decir, bueno, uno puede estudiar gramatical e históricamente la Biblia, puede aplicarle un literalismo, pero vale decir que aquí estamos absolutamente en lenguaje simbólico. Totalmente. Es decir, sin hacer alegorías, es bueno empezar a escudriñar la Biblia para ver qué pueden significar estos símbolos, como efectivamente lo estamos haciendo en este momento. Correcto. Los símbolos y también a veces las palabras en hebreo nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, entonces el capítulo 2 termina diciendo que estaban desnudos. Desnudos en hebreo es arumín, ¿ok? La palabra arumín en hebreo nos habla de la vulnerabilidad. Una persona que está desnuda es vulnerable también hasta cierto punto, ¿verdad? Ahora, empieza, ese es el último versículo del capítulo 2. Seguido, en el 3, recordemos que antes no habían divisiones de capítulos ni versículos, sino que era un texto continuo. Dice que entonces estaban arumín. Y dice, la serpiente, Nahash, era más astuta que todos los animales del campo. Y astuta es Arum. Desnudos es Arumín. Hay un lenguaje poético también. Astuta es Arum. No es casualidad. O sea, el que el escritor haya escogido dos palabras que aunque no están relacionadas, son homónimas, ¿verdad? Suenan, recordemos que en el hebreo no habían vocales, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la palabra casi que se escribe exactamente igual, aunque tienen significados diferentes. Obviamente, el escritor está vinculando, nosotros en el español no lo vemos, jamás. ¿Qué relación tiene la serpiente con que ellos están desnudos? No vemos eso, ¿verdad? Eran por decirlo así, unos inocentes y la otra una vivaza. Más o menos. Sí, es lo que quiere. sí, porque esa palabra astuta, cuando lo vemos en el texto, ¿Cómo dijiste que era el verbo en hebreo? arumín es desnudo y arum astuta. Entonces es prácticamente, él está vinculando, el escritor nos está vinculando las dos cosas, que la astucia de la serpiente tiene que ver con la vulnerabilidad, con la desnudez de ellos. Okay. Y astucia es una palabra mala, es inteligencia para el mal. Esa astucia es una inteligencia malvada, ¿verdad? Podemos decir, pero también es una sabiduría benigna, es que no es solo nosotros lo ¿Es una vemos sabiduría qué, perdón? benigna. El sentido original de la palabra. De acuerdo a la Ok. aplicación, digamos. Sí, de acuerdo al sentido original de la palabra. Pueden ser las dos cosas a la vez. Entonces, no solo podemos hablar de que la serpiente es sagaz, ¿verdad? Es astuta, es cautelosa, es sensata. Pero en español es una palabra mala. ¿Cuál?
Astucia, astuto. Bueno, recordemos el juez, ¿verdad? Creo que Jesús utiliza esa palabra, ¿verdad? También. Es una persona... Más bien el mayordomo infiel. El mayordomo infiel, gracias, pastor. Sí, mayordomo se parece a juez. Okay. Pues, el que no puede... ¿Cómo lo acomoda? Nada que ver. No. Está igual que como cuando nos hicieron la pregunta de los números. A ver si la serpiente no me bota, el caballo me bota, la serpiente no. Entonces, el mayordomo, gracias, él utiliza esa palabra ahí, ¿verdad? Entonces, sí, es una sabiduría que se utiliza para cierto beneficio personal, podríamos decir, ¿verdad, pastor? Dice, perdón, astuto, estoy en el diccionario de la Real Academia, agudo, hábil para engañar o para evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. Yo te digo que en español la palabra es negativa. Sí, exactamente, sí, pero hay en la palabra original hay una combinación como de las dos cosas, ¿verdad? Y el texto, hasta cierta forma, es ambiguo al respecto también, ¿verdad? Número uno. Pero bueno, entonces volvemos a que el hombre estaba desnudo, ¿verdad? Pero no se hace ninguna referencia al potencial creativo de ellos, ¿verdad? O sea, eso como que no... porque la desnudez muchas veces va a estar relacionado con eso, pero eso no importa en ese momento. No hay una mención tan siquiera a eso, ¿verdad? Lo que se quiere es, simple y sencillamente, lo que se realza es que no estaban avergonzados, porque recordemos que cuando ya se dan los eventos, ¿qué es lo que ellos sienten? Vergüenza. Entonces, el escritor nos quiere llevar, primero no sienten vergüenza, después sí sienten vergüenza. Algo pasó, algo perdieron ahí, o algo no perdieron, algo adquirieron, que los hizo obviamente darse cuenta que estaban desnudos, arumín, y entonces ahora sí adquieren vergüenza. Perdón, pastor, eso es un conocimiento que en vez de elevarte, más bien te expone. El conocimiento nos eleva cuando el conocimiento es guiado por Dios y nos sometemos a la sabiduría de Dios, pero es un conocimiento que más bien te va a degradar. Yo diría, por desgracia, perdieron su inocencia y ganaron el conocimiento del mal. Y me parece que interesante esta observación que estás haciendo, uno desnudo y el otro astuto, uno con total inocencia, sin nada de morbo ni malicia, tanto que podía verse desnudo y no avergonzarse, y el otro más bien con una inmensa habilidad para lo malo, una inmensa habilidad para engañar. Habilidad para lo malo, ¿verdad? Correcto. Entonces hay un contraste aquí, pero te quiero hacer otra pregunta ahí de Nahash, dijiste. Nahash, sí, con H me imagino. N-A-J-A-S-H. Que es serpiente. Correcto. ¿Es cierto que esto significa como un ser centellante, como un ser luminoso? Ok, entonces, muy bien, pastor. Ahí tenemos que hacernos varias preguntas. Primero, la serpiente, o sea, habla como que si ya el personaje ya existiera, ¿verdad? Como que si el personaje, porque a los personajes anteriores los presenta, ¿verdad? Dice que Dios creó al hombre y después dice que entonces que crea a la mujer, pero aquí nadie le hace la introducción al personaje de la serpiente, nadie dice quién es. Es rarísimo. O sea, me permiten un paréntesis para pastor, para reafirmar algo de la astucia. Es que estaba buscando acá que en la traducción viviente el Señor les dice, digamos, la interpretación de la traducción viviente, el Señor les dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas, dice la traducción viviente. Y estaba buscando aquí la raíz y entonces parece ser, porque en la Reina Valera dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y entonces estaba buscando aquí un análisis que la astucia puede ser la capacidad para actuar con inteligencia, sagacidad y habilidad para lograr un objetivo, a menudo sorteando obstáculos o dificultades, pero que también podría usarse para lo negativo. Pero es que aquí la palabra prudente podría clasificarse como astuto también. Ajá, astuto, correcto, sí. Es que por eso le digo, tienen esa ambivalencia, llamémosle, las palabras, ¿verdad? Pero el pastor muy bien lo... No me subo a ese caballo. No me subo a ese caballo, ok. Te bajas. Ok, pero aquí la pregunta que hay que hacerse es, entonces, la serpiente, ¿por qué no dice... Lo normal hasta ese momento del texto hubiera sido, bueno, y había un animal, no dice nada, no la presenta, no le hace la introducción, me explico. Entonces eso, primero eso es sospechoso. Ya nada más dice, la serpiente que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová, ya no dije nada, que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer,
Ok, mi mamá contaba un chistecito, que lo contaba mucho, ¿verdad? Y nosotros siempre decíamos que nos reíamos, pero decía mami que iba un hombre, un caballo con un perro y que iban caminando y allá en Guanacaste, un solazo, ¿verdad? Y llevaban mucho rato y que en un momento determinado el perro le dice al hombre, se vuelve y le dice, falta mucho para llegar, qué cansado. Y dice que el hombre, ¿qué hizo cuando el perro le habló? Salió corriendo. Se asustó y salió corriendo, ¿verdad? Y galope. Y cuando ya vieron que le había sacado tamaño, ¿verdad? Distancia al perro, se detuvo, asustadísimo, ¿verdad? Y dice que el caballo le dijo, qué susto nos pegó ese perro, ¿verdad? Entonces, es un chiste muy viejo, no era muy bueno, pero refleja lo que está pasando aquí. ¿Cuál hubiera sido la actitud normal de Eva si la serpiente le habla? De asustarse, ¿verdad? Es decir, no es normal que los animales hablen, no es correcto. Si es un animal, si es una serpiente como tal, no debería estar hablando. El tema es por qué se planteó tan normal. ¿Por qué se plantea tan normal? Porque Eva no se asusta. Entonces, ¿quién era realmente la serpiente? ¿Qué No función encontramos tenía? ningún otro animal que hablara, aparte de la burra de Balaam, ¿verdad? Exactamente, en el texto aquí, por lo menos, en Génesis, cuando dice que Adán le estaba poniendo nombre a los animales, y este va a ser el perro. ¡Wow! Muchas gracias, Adán. No hay nada de eso, ¿verdad? Y los animales expresaron agradecimiento hacia Adán. Nada. No hay ni una sola imagen que antropoformice a los animales. Antropoformice. Eso, linda paz. Y de repente nos sale una culebra hablando. Y tenemos que verlo como normal, como que las culebras hablaran. Entonces, yo quiero llamar la atención a eso porque muchas veces nosotros leemos el texto como estamos tan acostumbrados a leerlo, ¿verdad? Nos parece normal. Nos parece normal, pero no es normal. Entonces, a veces no nos detenemos a analizar dónde viene la normalidad de esto, por qué Eva lo tomó como algo normal. O sea, por qué dijo, bueno, sí, le empezó a contestar a la serpiente como si nada, ¿verdad? Cuando hoy día, incluso, la serpiente por sí misma genera como esa repulsión, como ese rechazo, ¿verdad? Vemos una serpiente y más, todos, pero más una mujer, ¿verdad? Ve una serpiente y corremos, ¿verdad? Y aunque sea una inofensiva, de una vez la gente busque un machete para matarla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Eva no se asusta? ¿Por qué Eva lo ve como normal? ¿Qué representaba para los lectores de ese momento? ¿Qué sentido tenía? Y esas preguntas, recuerde, Pastor Juan Luis, que yo siempre he dicho que nosotros tenemos que hacerle preguntas al texto para que el texto tenga sentido para nosotros. Y esas preguntas, cuando ustedes las hacemos al texto, podemos sacarle un mejor provecho. La traducción serpiente sí está bien. La traducción serpiente, sí, ok, entonces, bueno, vamos a eso, pero antes de, yo sé por dónde quieres llegar. Entonces, en Egipto y Grecia, por ejemplo, la serpiente era símbolo del caos, del mal. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Egipto? Y se acuerda cuando hablábamos de que la serpiente, cuando iba al inframundo, ¿verdad? La serpiente trataba de destruir el arca de Ra, entonces tenía que ver con el caos, con el mal. Apep, ¿se acuerdan? Hablamos en Canaán, donde estaban ahí el pueblo de Israel, era un símbolo de fertilidad. Recordemos que estaban en ese momento también en el exilio de Babilonia. Dicho sea de paso, antes que se me olvide, porque se me va a olvidar, para la cultura judía, el primer exilio fue el del Jardín del Edén. Ellos siempre dicen, el primer exilio fue en el Edén. Tiene totalmente sentido. Sí, y siempre olvido eso. Pero ellos dicen, el primer exilio no fue el de Asiria, el primer exilio fue en el Edén. Y eso es sumamente interesante, como vos decís. Podemos hablar de eso y es otro temazo. Ok, y recordemos que en el pensamiento mesopotámico, la serpiente representaba el mal. Era perseguida por Marduk, el dios bueno de Babilonia, el incomparable con Yahvé, y Marduk la destruye, la mata, la parte en dos y crea los cielos y la tierra. Entonces, más o menos esa es como ven las civilizaciones que están alrededor de Israel. Este sería el contexto cultural de cómo se entendía la serpiente. Muchas gracias, correcto. En Grecia, recordemos incluso que hoy día usted va a las farmacias y el símbolo de la medicina es una vara con una serpiente. Que algunos lo relacionan con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Realmente ese es el dios Asclepio, algo así es que se llama, que es el dios de la medicina en la mitología griega. Y por eso
lo que quiero llegar es que la serpiente está relacionada con muchas cosas diferentes, con el caos, con la muerte, con la eternidad, con la medicina, ¿verdad? Con propiedades curativas. Y no puedo dejar de hablar... Asclepio. Asclepio, gracias, pastor. Y no puedo dejar de hablar de Gilgamesh. Recordemos que Gilgamesh, el poema de Gilgamesh es anterior por varios cientos de años a la escritura, por lo menos a lo del Génesis. Y en Gilgamesh, el rey Gilgamesh, precisamente cuando muere su amigo, él va a buscar... Que para recordar las palabritas de Domingo, es una cosmogonía. Es una cosmogonía, correcto, muchas gracias. Y Enkidu, que es su amigo, muere, entonces él va a buscar como la fuente de la vida eterna, como decían los alquimistas, ¿verdad? Para mantenerse siempre joven. Y es una historia muy larga, pero en resumen, él encuentra una planta y esa planta... le dicen que es Ushnavi, le dice que es la fuente de la vida eterna. Él se la lleva y él quiere comérsela cuando él regrese a Uruk. Resulta que de camino él se quiere bañar, se mete a un río y una serpiente encuentra que él dejó, la mata allá afuera, el árbol de la vida eterna, y se la come. Y entonces dice que la señal de que la serpiente adquirió la vida eterna, ¿cuál es? Para ellos, cuando bota la piel, se transforma en un nuevo ser. Entonces, todos estos matices es el contexto cultural, como vos decís, de cómo la gente en ese momento veía a la serpiente, ese ser tan enigmático, ¿verdad?, que aparece ahí. Ahora bien, decíamos que Nahash... Pastor, antes de eso, permíteme, porque hay un comentario de Vivi que nos sintoniza desde Barcelona, a quien saludo de manera especial. Y si yo me pregunto por qué dice que la serpiente era astuta, si yo imagino que el enemigo entra en ella para usarla para hacer caer a la primera pareja. Okay. Y ya vas a ir por ahí. Voy por ahí, ¿por qué? Porque sí, nosotros decimos, ahí nunca habla hasta ese momento y nunca se habla del enemigo, nunca se habla de Satán, nunca se habla del diablo, simplemente es una serpiente, aparentemente, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos que la caída se debió a una simple serpiente, no sé, a mí no me hace clic, ¿verdad? Tampoco decir que fue solamente una serpiente. La palabra, recordemos que es Nahash. Hay otra palabra que es Nohesh, que es un verbo, que son las mismas letras también, que quiere decir como adivino, agorero, como el que puede ver... el encantador. El que tiene cierta comunicación con lo sobrenatural y puede entonces darte alguna información, ¿verdad? Que es la información que pareciera que hay augurios como información divina, oráculos, llamémosle, que puede dar este adivino a la persona con la que está hablando. Entonces, podría ser que una persona en la antigüedad viera esa palabra como vio a Arum y Arumín y que lo relaciona y ve Nahash, que es Nahash lo que es el texto, pero lo relaciona entonces con Nohesh, que también significa divino. Pero además Nahash es una ciudad. Y en esa ciudad, recordemos que hay ciudades que se especializan en hacer ciertas cosas, ellos eran especialistas en hacer bronce. Y bronce es de Nahash, Nehochet. Y bronce, ahora sí, lo que usted quiere decir, cuando hablamos de bronce, estamos hablando de algo que es pulido o pullido, ¿verdad? Que es el bronce lo pulen. ¿Y qué pasa cuando el bronce lo pulen? Eso brilla. Y entonces está relacionado la palabra con un ser que además puede ser que brilla. De hecho, en Daniel 10:6, no sé si puedes buscarlo, pastor, cualquiera, pastor Juan Luis o pastor Rodolfo, la palabra en español no nos dice mayor cosa a nosotros. Daniel está describiendo seres divinos, pero ahí, al final, lo tenés, pastor Juanes. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok, ahí dice Nahosh, la palabra precisamente que estamos hablando, Nehochet. Cuando dice bronce bruñido, que brilla, es Nehochet. Está hablando de un ser divino que entonces lo que quiere decirnos es que brilla, que tiene, como vos dijiste ahora también, brillar, ¿verdad? Sí, centellante. Resplandecer, centellar. Gracias, me gusta esa palabra, centellar. Porque en la antigüedad los seres divinos eran
estaban relacionados con el centellante, con que brillaban, ¿ok? Por eso, y si alguien me está escuchando casualmente de la iglesia La Nueva Oportunidad, por eso ungían a los reyes, porque al ungir, acuérdense que no era que le echaban un poquito de aceite, ¿qué era lo que hacían? Sí, con le la unción? vaciaban un cuerno completo. Le vaciaban el cuerno bañaban. completo, lo bañaban, era prácticamente, ¿verdad? Le untaban todo el aceite. ¿Qué pasa con un cuerpo cuando le cae todo el aceite? Queda brilloso, centelleante. Entonces, el ungir es un eco de esto. Significa que la presencia divina está en esa persona. Por eso esa persona brilla. Una nota al pie, Moisés cuando baja del monte Sinaí con su rostro brillante podría aludir a esto que estás Venía diciendo. ungido. Ve cómo, ve, Y no se había dado cuenta. Qué lindo, Ajá. qué lindo. Yo siempre lo digo en clases, Juan, me encanta cuando podemos ver el marco grande, el macro de las cosas. Ahora Cuando vemos las cosas pequeñitas no entendemos toda la riqueza del Ahora texto. quiero decir algo, si tiene algo que ver, lo hago como pregunta y no como afirmación. Ujú. Es decir, no estoy afirmando que así sea, sino más bien te estoy preguntando. Cuando Jesús habla con sus discípulos, los 70 que vienen gozosos de que los demonios se sujetan en su nombre y todo esto, Él les dice, no se gocen de eso, gócense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es decir, que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús es como el bonus track de lo más grande, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, es decir, que somos hijos de Dios. Es como una consecuencia de. Exacto, y que Ajá. tenemos poder de Dios, ¿verdad? Para que eso suceda. Pero Jesús dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí es donde quiero hacerte la pregunta, si ese caer del cielo como un rayo podría, como un rayo, es decir, un relámpago, Correcto. o algo resplandeciente, Correcto. centellante, Habla de podría eventualmente ligarse con esto de Génesis. Claro, claro, y por dos cosas, es que, Dios mío, vea, primero, la parte centellante, brillante, eso nos habla de una naturaleza divina. Entonces, aquí tendríamos que irnos a los famosos textos que siempre se utiliza, porque aquí hay un juego de palabras, primero en triple sentido, ¿verdad? La imagen de la serpiente pareciera que tiene que ver con algún guardián divino, tiene que ver con adivinación, que es sobre el mundo divino, y tiene que ver con algo resplandeciente también que está relacionado con la divinidad. Ahora, entonces, si nos ¿El vamos... querubín grande protector? Ay, pero es que usted, pastor, usted me está leyendo aquí, ¿verdad? Ezequiel 28, No, 14. solo ¿ah? iba por ahí. Sí, eso, Ve que yo sé más que usted. no, yo eso no lo dudo, yo eso no lo dudo para nada. No, y lo más bonito es que no te has caído el caballo. ¿eh? De la serpiente, no, tampoco. Solo que no me subí a uno. Ah, no te subiste. De la definición de astucia. Ezequiel 28, 14 dice, fuiste elegido, querubín protector, caminabas sobre carbones ardientes. Yo te puse como un dios de dioses en el monte sagrado. Ahora bien, si bien Ezequiel 14, Ezequiel 28 y el otro que es ¿cuál es el otro? Isaías. Hablan, no, cuando hablan de acerca de un rey, ¿verdad? De Tiro. de un Ajá. rey de Tiro y que son reyes de la tierra, pero obviamente, hermanos, hay un lenguaje encriptado. Sí, O sea, es inevitable, no puede decirle Le a dan unas un- características más arribas que de un ser terrenal. Es que tenemos por eso, o sea, sí, está bien, está dirigida, pero hacia ¿cómo se llama? Hacia una persona natural, hacia una persona humana. Pero obviamente se aprovecha de eso, o al revés. ¿Será que era un texto antiguo que hablaba acerca de la caída de este ser divino, que era parte de la corte celestial, aparentemente, y entonces aprovecha el texto Sí, y sí. se lo aplica a estos reyes para darles un mensaje a ellos, que a cómo les pasó a esos seres divinos, así le va a pasar a ellos Y también. le da uno lugar también para entender que, curiosamente, la serpiente tenía que haber tenido una atracción impresionante para que Sí, no asustaba, era no atractiva. asustaba, pero además de eso, Ajá, tiene que ver. cómo era entonces la Ajá, serpiente. ajá. Algunos eruditos dicen que era un ser brillante, incluso algunos lo ven como con alas parecido a un Pero querubín. tiene que haber sido muy convincente también, muy convincente. Exactamente. Entonces, estos pasajes que estamos hablando Pero ahora... se aprovechó de gente inocente. Sí, sí, porque bueno, la De ahí su Biblia, astucia, digo. la Biblia habla de la astucia. El Ajá. contraste que estamos haciendo entre los que estaban desnudos. Claro. Lo que pasa es que si Satanás no fuera creíble,
no lograra hacer todo lo que hace en el mundo. No, porque por eso dice que se viste como ángel de luz, casualmente. Si se presentara quizás en su naturaleza, válgame la redundancia, en su naturaleza natural, como es él, y obviamente uno lo ve y usted ve un zombie, digamos, si existiera usted un zombie en la calle y usted sale corriendo. Pero entonces, Más digamos, bien en su naturaleza caída o expulsado. Ok, sí, natural más bien era Sí, sí, era- gracias. era hermoso. Gracias por en la esta corrección. figura ¿Qué estás diciendo? en esta figura que aparece en escena la serpiente, pareciera que toma como la posición más bien como de consejera de la mujer, ¿verdad? Como como algo bueno. Él le quiere transmitir algo bueno. sí, Te quiero hacer un favor. Sí, te Exactamente. quiero dar conocimiento. O sea, ¿quién no quiere tener conocimiento? ¿verdad? Entonces, sí, lo que le da a uno a entender es que para nada nunca la mujer pensó, y en este caso, Adán, que estaba escuchando la conversación, que había nada malo en el hecho mismo de lo que la serpiente les estaba sugiriendo, porque el aspecto mismo, porque es que a veces cuando uno lee la Biblia, uno de una vez ya viene con el juicio de valores que la serpiente era mala, pero no fue lo que le transmitió a ellos. Exactamente. No se presentó así. Entonces, le transmitió mucha confianza, mucha tranquilidad. O sea, no se presentó con el tridente, los cachos y rojinegro. Exactamente. Ahora es que Rojinegro, sobre ahí todo. precisamente yo sé lo que estás diciendo y gracias porque es una buena imagen, pero es irnos al otro extremo, ¿verdad? Es irnos al otro extremo. ¿Por qué? Porque tampoco nos dice exactamente que era hasta ese momento Hasatán. Recordemos que en Job dice que se presentan los miembros de la corte celestial ante Dios y entre ellos viene Hasatán, el opositor, el que se opone, ¿verdad? Entonces pareciera que Hasatán es un miembro de esa corte y no tiene esas características, obviamente, como nosotros en el arte se le han dado, ¿verdad? Obviamente para asustarnos, ¿verdad? Un poco, pero obviamente no es así, de esa manera. Y otra cosa curiosa que yo creo en esto de la serpiente es que de ninguna manera llegó arrastrándose. No, porque le dice que no va a tener, de hecho en el arte egipcio, pastor, en el arte egipcio hay serpientes que se presentan con patas en el arte egipcio. Y hace poco en Argentina descubrieron una serpiente muy Entonces antigua. no era rata de dos patas, era tenía- serpiente de dos patas. Era una serpiente de dos patas. Pero aún así, ¿verdad? Aunque es un simbolismo. lo que Podría yo haber quiero venido llegar hasta volando. Es que no hay una descripción, ¿verdad? Precisamente, si nos apoyamos en estos textos, ¿verdad? De ese relato primitivo de una rebelión divina, que más bien tal vez se utiliza para retratar a esos reyes en la manera en que lo hacen, tanto en Ezequiel como en Isaías, porque en Ezequiel 14 describe a un ser divino que es expulsado del lugar de reunión del Consejo Divino, ¿cierto? El monte de la Asamblea, que Edén, Jardín del Edén, también es interpretado como un monte. Ahora, eso lo podemos ver despuesito. ¿Y cuál es la ofensa que él hace? El deseo que tiene de ser como el Altísimo, o sea, tener más conocimiento. ¿Me explico? Bueno, de ahí venía. Ajá. Sí, Ok. lo que le ofrece a Adán y Eva, o a Eva, es lo que él quería hacer cuando estaba en el monte Y de parece Dios. ser, Ok. cuando uno examina Ezequiel e Isaías, parece ser que él tenía un acceso que no tenían todos los demás seres, de llegar hasta el monte de Dios. Querubín, Correcto. se le dice querubín grande, protector y sello de la perfección de Dios. Correcto. Y en Isaías, aunque habla de seres que como que arden, pero la palabra que utiliza es Saraf, S-A-R-A-P-H, que esa palabra también en otras partes del texto bíblico del Antiguo Testamento significa serpiente. No solo significa serafín o ardor, también significa serpiente. Entonces, esa palabra puede significar serpiente. Entonces, ve cómo está relacionado esos seres que dicen Isaías que brillan, ¿verdad? De alguna manera, que tienen como un fuego a su alrededor, están relacionados también con el término serpiente, se pueden intercambiar. Entonces, podríamos decir que en Isaías hay unas serpientes o que en el texto de Génesis nos está hablando de un ser que entonces tiene esa resplandecencia que vos estabas hablando, un ser luminoso. Ve qué interesante entonces cuando vemos esos significados como de serafín, de esa palabra, como de alguien que brilla, entonces ya tal vez la serpiente podemos verla como un ser semidivino, que tiene alas, que tiene pies, dicen algunos eruditos, ¿verdad? Y la función principal que tenía originalmente era proteger a las personas, proteger a los objetos sagrados, recordemos el arca, ¿verdad? Recordemos lo que está diciendo en Ezequiel, y también proteger el árbol de la vida, que lo vamos a ver después porque ya el tiempo se nos fue.
pero son esos seres ardientes. Entonces vienen de los mismos vocabularios, y cuando todas esas palabras están relacionadas es por algo. Entonces, vamos a dejar esa pregunta para la otra semana, para seguir hablando del tema. Porque es una En pregunta 15 días. interesante. La próxima tenemos día de oración. No, ¿en serio? Sí, de hoy en días? 15, Ok. pero me gustaría que siguiéramos con este tema. Ok, Lo por- siento riquísimo. Porque el Nahash, nosotros decimos la serpiente, ahí está malo, es el serpiente en realidad, porque el serpiente o el Nahash tiene ese conocimiento, entonces pareciera ¿De que dónde y lo esa- obtuvo? ¿Perdón? ¿De dónde lo obtuvo? obtuvo? ¿Cómo sabe esas cosas? Un simple animal de los del resto de la creación, las criaturitas no sabían todo eso que la serpiente sabía. Y esa aparente refulgencia puede estar relacionado con la divinidad. Entonces, ahí es donde podemos hablar de esas características que tiene la serpiente, y creo que podríamos seguir hablándonos entonces en el próximo programa. Una participación aquí para terminar. Pastor Rodolfo dice, es que el pecado no se presenta muchas veces como malo. Claro que no, si no... Correcto, si no nadie lo cometería, ¿verdad? Correcto. Pastor Juan Luis, y si le digo que ya para finalizar, en el epílogo del programa, si le digo que he consultado la mayoría de versiones y hablan de astucia en ese versículo del Señor Jesús, ¿te subirías de nuevo al caballo? No. Por lo menos en español, astucia es una palabra mala. Es la habilidad para el mal, la inteligencia para el mal, ¿verdad? Que aplica también, ¿verdad? En un sentido figurado, astuto sería alguien muy hábil, Pero que podría se usar, aprovecha de las oportunidades. pero podría en un usar esa sentido habilidad para figurado. hacer cosas buenas. También. Es que yo lo veo así, es como los estafadores. Los estafadores son los mayores astutos que hay. Te Claro. envuelven Para el mal. para el mal. Pero Inducen si al ese- error. Ese es su ardid. Ajá. casualmente. Pero sí, Satanás es un estafador, porque desde el punto de vista jurídico, Sí. estafa es inducir al error. Utiliza ese ardid para inducir al... Es un Entonces, encantador. Es un encantador. Bueno, que va con Exactamente. la palabra divino, que decíamos ahora que es uno de los significados Nohesh, en vez de Nahash. Ve qué interesante todo, ve qué lindo. Muchas gracias. Estoy demasiado bendecido con este tema. Qué lindo, qué gracias. Me qué gustó bendición. muchísimo. Seguiremos de hoy en 15, si Dios quiere. Si Dios quiere. Nos Tal regala vez. vida y salud. Tal vez si traigo un caballo pintado así como un overo blanco con negro, te podría subir. Tal vez un buen almuerzo me convence. Bueno, mis amados, muchísimas Va por ser gracias. caballo. Sí. Salchichón. Muchas bendiciones. Hoy a las 9, no se lo pierdan, porque el programa está verdaderamente muy lindo y hay una profundidad ahí en este texto de esta conversación elemental que tuvo Adán y Eva, ¿verdad?, con la serpiente. Así que hoy a las 9 repetimos El Buen Pastor, y si Dios quiere, el lunes seguimos con la audición, siempre aprendiendo de la palabra del Señor. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, y siempre firmes y adelante es La orden del Señor. Tú conoces cada parte de mí, me escudriñas hasta descubrir